Muy bien, retomamos entonces la segunda parte de la lectura. Adelante. Ya. Eh, Trátame de tú, Martita, le dijo Efrén una de esas tardes. ¿O es que te parezco tan viejo? Estaban en el pequeño escritorio atiborrado de libros y revistas del médico. Acababan de terminar una merienda con tazas de chocolate y pastelillos. En la alfombra había unas piedrecitas pintadas y García Ardí les explicó que él mismo las desenterró hacía años en una expedición arqueológica a las selvas del Petén y que las guardaba no tanto por razones históricas sino estéticas. No, doctor, nada de eso, pero me da vergüenza. No le tengo tanta confianza todavía para tratarlo de tú. ¡Qué cándida sos, Miss Guatemala! Le respondió el doctor Efraín, acariciándole la cara y con la mirada azogada. ¿Sabes lo que más me gusta de vos? Esa mirada fija y profunda que parece escarbarte la intimidad y arrebatarte los secretos. En un momento de su larga confesión, Martita advirtió que Castillo Armas le sonreía con simpatía y hasta afecto, y en otro, que como que no queriendo la cosa, le había puesto una mano en la rodilla y había comenzado a sobársela, despacito. Entonces, Martita supo que aquella apuesta temeraria que había hecho viniendo a la residencia oficial del jefe del Estado y pidiendo audazmente a la guardia de la entrada que la dejaran hablar con el presidente, la había ganado. Gracias, Tati. Muy bien, capítulo 12. De pronto, en las sombras de aquel pasillo hubo un ruido. Alguien bajaba las escaleras. Era un soldadito con un fusil en la mano. Enrique le salió al encuentro y al ver su uniforme con los galones de teniente coronel, el soldado se cuadró y saludó, muy sorprendido. ¿Quién es usted? Lo interrogó Enrique con energía. Soldado Romero Vázquez Sánchez, presente, hizo sonar los tacos del muchacho. Estaba muy firme mirando adelante. Desde las sombras, el dominicano comprobó que se trataba de un hombre muy joven, un adolescente que debía raspar apenas la edad de la leva. Estoy de guardia aquí arriba, en la terraza, mi teniente coronel, dijo intimidado, aunque ahora más tranquilo. Había reconocido a su superior y le explicó. Bajaba a ver si habían llegado los otros soldados. No han venido todavía. Es muy raro, señor. El cambio de la guardia se hizo a las 7, como siempre. Pero no han venido, y salvo yo, no hay nadie más dentro de la residencia. Quiero decir, fuera de la cocinera y las criadas, y el retén de la entrada allá en la calle. Sí, muy raro. Voy a averiguar de inmediato qué ha pasado, asintió Enrique. La casa del presidente no puede quedar desguarnecida ni un solo minuto. No ha ocurrido nunca antes, señor, añadió el soldadito, siempre en posición de atención. Por eso bajé a ver. Yo me ocuparé, dijo Enrique. Vuelva a su puesto y no se mueva de allí. Está en la terraza de arriba, ¿no? Sí, señor, y repitió desconcertado. Nunca había ocurrido hasta ahora, mi teniente coronel. Hizo un saludo, dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras, seguido por Enrique. El dominicano permaneció escondido en las sombras del pasadizo. Esforzó los oídos para escuchar lo que pasaba allá arriba, pero no alcanzó a oír nada. Solo un rato después escuchó un golpe seco, como de alguien que caía al suelo. Siguió un largo silencio en el que a él le pareció escuchar los latidos de su corazón. Por fin vio bajar las escaleras de Enrique con el fusil del soldadito en las manos. Listo, lo oyó decir alcanzándole el arma, ni se dio cuenta. No oí el tiro, susurró el dominicano. Mi pistola tiene silenciador, explicó el otro. Para mirar la hora en su reloj prendió su encendedor. No creo que tarden ya mucho. Luego, calmadamente, el dominicano lo vio encender un cigarrillo y arrojar el humo haciendo argollas. Parecía muy tranquilo. Y concluimos con un poquito del 13. No solo Guatemala ha enloquecido, pensó el doctor Efrén García Ardiles. No solo yo y todos mis compatriotas estamos locos. El mundo entero se ha vuelto así. Estados Unidos sobre todo. Apagó la radio. Acababa de terminar el desfile y, según el locutor, millares de norteamericanos habían ovacionado al coronel Carlos Castillo Armas, que, conmovido, agradecía ya en Nueva York la lluvia de confetis y mistura de pie en el coche descapotable en el que iba también su esposa,
la fina matrona doña Odilia Palomo de Castillo Armas. Eran comienzos de noviembre de 1955 y hacía fresco en las noches. En el día soplaban ciertas tardes ventarrones que ahuyentaban a los pájaros que bajaban a beber en los riachuelos y charcos de la antigua ciudad de Guatemala. Pero no eran las inclemencias del tiempo las que tenían a ese estado de desmoralización al doctor García Ardiles, ni su situación familiar, ni que lo hubiera abandonado su mujer hacía 8 meses y fuera ahora la querida del presidente Castillo Armas. Ni siquiera el llanto en el cuarto contiguo de esa criatura de apenas 5 años que llevaba su nombre y su apellido, y que, según todos los indicios, era su hijo, ni tampoco su biblioteca diezmada por los nuevos inquisidores. Habían venido a purgarla 3 policías, 2 de civil y un uniformado. Le explicaron que su nombre figuraba en una de las listas negras y tenía órdenes de revisar su casa. Los libros que se llevaron constituían una mezcla absurda que delataba la ignorancia de esa pobre gente y la estupidez de sus jefes. Lo que lo habían hundido en el desánimo era el gran éxito de la gira del presidente Castillo Armas por los Estados Unidos, según acababa de oír en la radio. Al triunfo de la Revolución Liberacionista a fines de 1954, el doctor García Ardiles había estado preso 15 días en un cuartel y, antes, 2 en un campo de internamiento donde, por puro milagro, o por órdenes del propio Castillo Armas, se libró de ser pateado y sometido a las descargas de electricidad con las que los liberacionistas hacían chillar o electrocutaban a dirigentes sindicales y a campesinos analfabetos que no entendían nada de lo que les ocurría. En el fuerte de San José de Buenavista no se torturaba, solo se fusilaba. En las 2 semanas que pasó ahí, Efrén contó por lo menos media docena de ejecuciones. ¿O eran simulacros para aterrorizar a los presos políticos? Su mujer, Marta, apenas los saludó cuando él volvió a casa. ¿Estaba ya planeada la huida que haría meses más tarde? En solo 2 semanas Guatemala había mudado de piel. Todo rastro del régimen de Jacobo Arbenz parecía desaparecido y, en su reemplazo, había surgido un país en estado frenético, en el que la caza a los comunistas reales o supuestos era la obsesión nacional. ¿Cuántas personas se habían asilado en las embajadas latinoamericanas? Cientos, acaso miles. Y durante cerca de 3 meses el gobierno, se decía que exigido por la CIA, se negó a dar salvoconductos a los asilados con el argumento de que eran asesinos y agentes comunistas que podían llevarse consigo documentos comprometedores que probaban las intenciones de la Unión Soviética de hacer un satélite de Guatemala. Día tras día, semana tras semana, las vendedoras del mercado, lideradas por Concha Esteves, que había sido arbencista y era ahora una fanática partidaria de Castillo Armas, se habían manifestado frente a las embajadas de México, Chile y Brasil, exigiendo que éstas entregaran a la policía a los centenares de asilados para que fueran juzgados por sus crímenes en Guatemala. La Nunciatura Apostólica informó de que iba a entregar a sus asilados, pero, al parecer, renunció a hacerlo por las protestas de los embajadores de México, Brasil, Chile y Uruguay. Se decía también que cientos o miles de personas habían huido a campo traviesa o andaban escondidas en casas de amigos o en el monte, esperando que amainara esta histeria. El Diario de Centroamérica informó el 24 de junio que habían sido asesinados varios miembros de los comités agrarios en Chiquimula, Zacapa e Izabal, y el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo publicó a fines de 1954 una lista de 72.000 individuos que, aseguraba, trabajaban en Guatemala para la Unión Soviética. Anunciaba que la lista podría aumentar hasta bordear las 200.000 personas. El embajador de México, Primo Vila Michael, elevó una protesta porque, cuando fue a reclamar por algunos exiliados, el flamante ministro de Educación del gobierno del coronel Carlos Castillo Armas, Jorge del Valle Matthew, le dijo con insolencia: "Somos una dictadura y hacemos lo que nos da la gana". Había toda clase de rumores inverificables, como que el gobierno había repartido ametralladoras entre los finqueros para que hicieran justicia con su mano si los campesinos seguían ocupando las tierras de la reforma agraria, pese a haberse abolido todas las expropiaciones y repartos.
¿Qué se habían hecho esos miles de guatemaltecos que, hace solo unas pocas semanas, llenaban el Parque Central vitoreando a Jacobo Arbenz y la Revolución de Octubre? ¿Cómo podía mudar de esa manera el sentir de todo un pueblo? García Ardiles no lo entendía. A poco de subir al poder, el coronel Castillo Armas había creado el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo y puesto como su director a José Bernabé Linares, asesino y torturador que dirigió la policía secreta los 13 años de la candidatura del general Jorge Ubico Castañeda, un personaje cuyo solo nombre provocaba escalofríos a los guatemaltecos de cierta edad. Aquel comité inició las quemas de los libros en la calle, una costumbre que se extendió como una epidemia por todo el país. Parecía resucitar la colonia cuando la Inquisición velaba por la ortodoxia religiosa a sangre y fuego. Todas las bibliotecas públicas y algunas particulares, como la suya, habían sido purgadas de manuales marxistas, libros anticatólicos y pornográficos. A él le habían decomisado todas sus novelas en francés, por si acaso, además de poemas de Rubén Darío y las historias de Miguel Ángel Asturias y de Vargas Vila. En el fuerte de San José de Buenavista, día y noche, García Ardiles fue interrogado por jóvenes oficiales que querían saber qué contactos había tenido con el comunismo ateo y con Rusia. No he conocido a un comunista en mi vida, repitió decenas de veces en esas 2 semanas, y al menos que yo recuerde, tampoco a ningún ruso. Terminaron por creerle. O tal vez no, pero lo soltaron, acaso por órdenes de arriba. ¿Las daría el propio Castillo Armas, su antiguo compañero del fútbol? El anticomunismo que se había apoderado del país se parecía a una de esas plagas que enloquecían de pavor a las ciudades europeas en la Edad Media. Todavía había aumentado cuando Efrén salió del cuartel. El nuevo gobierno ya había devuelto a la United Fruit todas las tierras ociosas que le nacionalizó la ley de reforma agraria durante el gobierno de Arbenz y abolido el impuesto a los propietarios de latifundios, nacionales o extranjeros. La policía y el ejército recuperaban, a la fuerza donde hacía falta, las fincas que se habían entregado a 500.000 de campesinos, y se suprimieron las cooperativas agrícolas, las ligas campesinas y, lo que era un absurdo, hasta buen número de cofradías encargadas del cuidado de los santos patronos de los pueblos, creadas en los últimos 10 años. Se había condecorado al arzobispo Mariano Russell y Arellano por su apoyo a la revolución liberacionista y proclamado al Cristo de Esquipulas general del Ejército de la Liberación Nacional con los entorchados correspondientes. En Guatemala, la historia retrocedía a toda carrera hacia la tribu y el ridículo. Creo que nos podemos quedar hasta aquí. Es terrible realmente. Bueno, gente, ¿Qué tal? comentemos un ratito, ¿qué tal les ha parecido la historia? ¿Cómo la están viendo? ¿Qué les surge? Comentemos en un ratito, unos minutitos nada más. Bueno, pues unos capítulos geniales realmente. He podido ver esta habilidad literaria de Vargas Llosa en donde nos presenta en ciertos capítulos esto de una información histórica, algo periodística, ¿no? Va redactando como el acontecimiento real, periodístico, histórico que sucedía. Y a la vez en el otro se cruza a esto del drama, del erotismo, el encuentro de Castillo con Miss Guatemala, el drama de Miss Guatemala bajo la lluvia, luego el erotismo en la conversación entre los dos, mientras le cuenta la historia erótica con Efrén García, pero a la vez inicia otra con Castillo. Ya podemos ver que va a iniciarse también una relación entre los dos, ¿no? Así también este suspenso policial en el capítulo en donde en que Enrique ya ingresa, me parece que es al Palacio de Gobierno con el dominicano, ¿no? Y Ujú, al estilo puro de las películas de acción, de estas de suspenso, cómo eliminan al guardia, cómo planean todo este atentado que al parecer
va a darse en ese lugar, ¿no? Entonces, desde ese ámbito literario, puedo identificar muchas cosas interesantes y a su vez también esto de cómo se va dilucidando la planificación y la estrategia en este caso, de la derecha de Guatemala para convertir lo que en el principio del libro habíamos visto, convertir una mentira en verdad para derrocar y dar un golpe de Estado y por último quedarse con los intereses propios del partido derecha, ¿no? Cómo llegan a manipular todo desde la señora del mercado, los medios de comunicación, la policía, el ejército, para conseguir su fin. Entonces, contento, emocionado de haber leído esta noche y eso es lo que les puedo compartir. Desde Alexao. Sí, realmente, volviendo nuevamente a lo que dijiste al principio, eh, a mí al menos ya me engancha la narración cuando ya uno tiene como mucha claridad con los personajes al principio, mientras los presenta, a veces puede ser un poco como una traba, ¿no? Sentir como si fuera un camino de piedra. Ahora ya estamos en una autopista con Vargas Llosa, ya es imparable la lectura, o sea, uno comienza a leer, a leer, a leer, a leer y la historia se va a comenzar a poner más entretenida aún. Ya estamos llegando a la mitad del libro y el pico de la emoción va a comenzar a subir más todavía. Así que yo también comparto eso, ¿no? Es una historia muy bien narrada. Y una cosa que me impresiona mucho es la figura de Miss Guatemala. Qué historia más dura de la mujer. Yo no me imagino, ¿no? Es fea la historia. En realidad, imagínense, de niña violada prácticamente por este doctor, después obligada a casarse, el padre le proclama la muerte prácticamente, le quiere volver a buscar ella y el padre no le acepta. Qué corazón más duro, ¿no? ¿Cómo era antes? Y ella va a busca de una ayuda con Castillo Armas, y Castillo Armas es un pervertido totalmente delincuente, es una cosa terrible, ¿no? Castillo Armas me parece uno de los peores personajes, es un villano completo. Cuando le está contando la historia, como tú decías, de su sufrimiento, de él se excita, ¿no? Armas. Es un pervertido completo también. Me parece repugnante, ¿no? Es una historia bien cruda. Claro, Vargas Llosa da a entrever la... Es impresionante cómo nos muestra cómo era este Castillo Armas, ovacionado en la vida real como uno de los que logró quitar el comunismo en Guatemala. Cosa terrible, terrible, es indignante, ¿no? Eh, y bueno, Llosa nos dice ratito, la historia hay que ver desde qué mirada se cuenta, ¿no? Pero bueno, no sé si Tati, Jonathan, mamá tienen algo que agregar, algo que quisieran comentar. Bueno, sí, a mí también me impresionó mucho la historia de Miss Guatemala. Es como que ahora recién sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque la vez anterior como que se quedó incompleto. Yo siempre me digo, pero ¿cómo es que pasó eso a esta niña, ¿no? Porque era una niña, 15 años, había cumplido recién cuando se quedó embarazada. Yo decía, pero ¿a qué horas? O sea, si todo el mundo estaba en la casa, todo el mundo estaba ahí en el juego, incluso la empleada, ¿no? La simula. Digo, ¿cómo ocurrió, no? Y en este capítulo, cuando cuenta, realmente me quedo impresionada y pensar que hay hombres así, ¿no? Hombres que buscan a niños y realmente me da conmoción y un poco de rabia también leyendo todo esto y aún más rabia con el papá, porque muchas veces los padres son los causantes de estas tragedias de los niños, ¿no? Ujú. Porque digo, ¿cómo puede un hombre ser tan duro, ver a su hija sufrir tanto o que le pase algo de eso y encima más entregarle al hombre abusador? O sea, qué cabeza, qué gente, no, sin corazón, sin un poco de raciocinio, me parece, me ha caído tan mal el papá de de la Miss Guatemala, sinceramente. Sí, sí, Y claro, digo, en esas épocas era así, solo pensando en la sociedad, ¿no? En el que dirán, en el que sí, no.
no sé, pues solo en esa parte eh, me parece gente hipócrita, realmente. Entonces, y despiadados también. Y este general Castillo Armas también una persona muy repugnante, e incluso cómo le describen físicamente, eh, me parece alguien feo, ¿no? O sea, mm, terrible, terrible, malvado, así, con ojos de ratón, que le dicen todo fatal. Entonces digo, pobre, pobre Miss Guatemala, ¿no? Y detrás de todo eso, o sea, también más o menos como que ya se va sabiendo la historia también qué es lo que hacía este dominicano y el Enrique. Claro. Entonces, ¿cómo eran los encargados realmente de dar el golpe, se puede decir? Y al mismo tiempo toda esta parte militar, ¿no? Bien dicen, y en los pueblos que el gobierno que está con los militares, ese eh, puede seguir, permanece, o sea, está como apoyado. Pero el momento en que les quitan el apoyo militar, en ese momento sí, se puede tranquilamente derrocar un gobierno. Entonces sí, o sea, la historia nos cuenta lo que se repite todas las veces y se vuelve a repetir la historia de esa época y de las épocas más recientes en las que se sabe pues que los gobiernos son derrocados, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, también digo, qué bárbaro, cómo engañan a la gente, ¿no? Haciéndoles creer que todo, o sea, diciéndoles que el gobierno de Arbenz era comunista y ahora les persiguen a todas esas personas, cuando ellos no tenían esa intención. Entonces digo, sí, 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 no sé, pues estas mafias políticas se encargan de engañar tanto a la gente, digo, y eso sí también da como frustración, ¿no? Digo, Ujú. ¿hasta cuándo serán así corruptos, estos gobiernos corruptos? Y en contorno también con los Estados Unidos, ¿no? Porque me parece que los Estados Unidos, mientras más ignorante les tenga al pueblo metidos, mientras eh, no sé, pues a los pueblos latinoamericanos es mejor porque ellos siguen gobernando toda América. Siento eso, o sea, cuando cuentan estas narraciones, siento eso, ¿no? Que ellos apoyan a estos gobiernos y todo con tal de tener también el poder dentro de los países. Eso. Mm, Terrible, sí, y como puntualización nada más, claro, uno va el contraste cómo estaba prosperando con el gobierno de Arbenz y ahora con Castillo Armas todo vuelve nuevamente, parece como dice ahí al final, la barbarie, ¿no? Otra vez todo lo que estaba como en progreso se comienza a deconstruir. Eh, Se queman libros, ¿no? Una cosa, símbolo interesante, porque en realidad las sociedades que quitan la fuente de conocimiento son sociedades ignorantes, precisamente, ¿no? Esta película de Fahrenheit, eh, que es inspirada en el libro de Ray Bradbury, también donde hay una sociedad de dictadores que tienen como objetivo quemar todos los libros de la humanidad. Pues comienzan a quemar libros, a quemar libros, a quemar libros. Imagínense, si nos quedamos sin libros, nos quedamos sin historia, nos quedamos sin pensamiento, nos quedamos sin... O sea, Bradbury imagina una sociedad justamente donde no existieran los libros. Entonces vienen unos bomberos incendiarios que en vez de apagar Ujú. incendios, queman libros, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente en esa sociedad? Pues aprenderse de memoria los libros, ¿no? Y cada persona era un libro. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, me aprendí de memoria la Odisea, yo era Homero, ¿no? Y la única manera para que puedan recuperar el pasado histórico era juntarse como hacemos nosotros y algunos de nosotros recitar. Por ejemplo, yo podía venir acá y decirles, voy a recitar Tiempo Recio de Vargas Llosa. Y comienzo a contarles, ¿no? Para que un poco, y Jonathan por ahí dice, yo les voy a recitar, yo qué sé, la Metamorfosis de Kafka. Y Jonathan de Memoria nos cuenta la Metamorfosis. Era la única manera, ¿no? Una ciudad utópica donde se quemen la información. Bueno, eso me ha hecho acordar también con esto, ¿no? Quieren abolir todo rasgo de comunismo, entre paréntesis, pero bueno, también están quemando conocimiento. Muy bien, no sé Claro, si... una Lastimosamente, sociedad sabes que sin memoria. históricamente el-
Lo que se está contando en el libro, en la realidad pasó. Al pueblo le pintaron otra cosa para que se vaya en contra de Arévalo fue el primero, y Arévalo. decían que sí, que era comunista, y no era. Él estaba haciendo realmente las leyes de una forma más democrática, se podría decir. ¿Y qué pasa lo de los latifundios y lo de la reforma agraria? Pasa casi al mismo tiempo que empieza a haber reformas agrarias en Latinoamérica, incluido Ecuador, ¿ya? Claro, En esas mismas épocas donde se empieza por primera vez, y me la sé porque mi hijo hizo recién en la tarea, no porque realmente lo hubiera sabido. Y justamente empieza esas Porque me reformas acuerdo. agrarias, sí, porque yo no me la sabía, hija. Y, y empieza, y los tiempos son, van por ahí, ¿ya? Y justamente empieza todo este movimiento, y yo creo que ahí realmente empezó un poco a salir la gente indígena desde esa época, ya a decir, bueno, la tierra nosotros no la queremos para enriquecernos, la tierra queremos trabajarla porque es la Pachamama, pero en cambio, ¿qué? El poder lo que quería era la tierra para mí, es mi propiedad y hacer lo que yo quiero, un sin feudo, pensar ¿no? realmente, claro, y sin pensar realmente en hacer, producir esa tierra, ¿ya? Y aquí lo que pasa es real, porque realmente Armas, y luego a Armas le va a pasar lo mismo, el karma. Le van a dar también el mismo golpe golpe de estado y lo van a matar en la vida real. Y justamente te acuerdas que yo te comentaba de lo de ese cuadro que hizo Diego Ah, Rivera ¿verdad? en relación a esto. No sé si me puedes compartir la pantalla y les indico. Claro que sí. Si están con tiempo, estamos con tiempo, y no, nos vamos a quedar un poquito ya que estamos poquitos y en confianza. Yo, Me avisa. yo sí tengo tiempo. Yeah. O Sí. siempre tienes tiempo, Alex. A partir de ¿Saben qué las me ha hecho 10. acordar? Así, oye, así comenzamos con el Junco, poquitos, 3, 4, y nos alargábamos casi 40 minutos más porque se endulzaba la conversa y nos quedábamos hablando del tema. Ya, Ah, ahí sí, ya puedo. Ya, puedes, verás. creo que sí, deja ver. Sí, Sí. sí, ya puedes. Ya, si ven ahí, Ajá. ya. Sí. Un zoom. Esta es la pintura que hace Diego Rivera, se llama Gloriosa Victoria. Ujú. Y trata justamente sobre esta parte histórica. No es realmente sobre el libro que hace, es el relato histórico donde dice que en el centro del cuadro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, que es el que está también aquí en el libro, Ujú. le da la mano a Castillo Armas, el jefe de la CIA, Allen Dulles y el embajador estadounidense en Guatemala, John Peurifoy. Están regalando dinero a los comandantes militares, mientras que los indígenas trabajaban como esclavos, cargados los barcos de la Union Fruit Company con bananos. A los pies del embajador hay una bomba antropomorfizada que contiene la cara sonriente del presidente Dwight Eisenhower. En el El fondo está el que, bueno, arzobispo Mariano Rosel y Arellano que ahorita oficiando la leímos, misa. que ahorita Ajá. leímos que le condecoran y le hacen, bueno, todo lo Exacto. que Dice, oficiando una misa sobre los cuerpos masacrados de los trabajadores. Este cuadro fue prohibido en los Estados Unidos y desapareció completamente durante los siguientes 50 años. En el año 2000 fue encontrado en una bodega del Museo Pushkin en Rusia y desde entonces está en calidad de préstamo y exhibición permanente en México, ni siquiera porque en la obra Guatemala. fue pintada por Diego Rivera. Mira tú. Sí, impresionante. Interesante. No, sí, el cuadro es como que relata, perdón, como que nos muestra algo del relato que hemos leído, ¿no? Porque Ajá. claro, en lo que hemos leído hoy claramente podemos ver cómo hasta el arzobispo es sobornado, la señora del mercado, los policías, todos. Es un complot tremendo que se genera. Pero ojo que el péndulo siempre ha estado de derecha a izquierda. En este libro podemos ver cómo Estados Unidos manipula y hace esta situación. Pero así también el péndulo ha estado al lado izquierdo.
que también se utilizan las mismas técnicas y estrategias de espionaje, de manipulación. ¿Para qué? Para obtener los fines de la izquierda. Tanto izquierda como derecha persiguen fines grupales, digamos, intereses personales. Y aquí viene el punto, el punto, yo creo que el que no baila de derecha a izquierda al péndulo es el punto del conocimiento, en donde hablábamos de la quema de libros. Solo el libro es el que nos permite tener criterio y pensar libremente, un pensamiento crítico y libre. Por eso es que evitaban que lean una u otra cosa, y de eso desde mucho antes, ¿no? En la misma iglesia, en los gobiernos, se ha tratado de frenar la liberación real por medio del bloqueo de los libros. Entonces, A no podemos nosotros nos habían nosotros prohibido pensar, leer en el noviciado, ¿te acuerdas? ah, sí, también había libros prohibidos de ahí que no nos dejaban. Tocaba pedir permiso para Entonces, leer. de derecha, nosotros no podemos estar como el péndulo, de derecha a izquierda, lo que la mano del dictador o la mano del jefe, entre comillas, diga, ¿no? Sino que debemos ser libres y el libro es lo único que nos lleva a esa libertad, como cuando con Daniel trabajábamos algo del método del Junco, aparecía la etimología del libro que venía de liber, y luego libro, liber, y luego libertas. Entonces tiene una relación, ¿no? El libro nos conduce hacia una libertad real. Yo creo que al leer esto que estamos leyendo ahora, tenemos criterio, tenemos pensamiento libre para conducirnos a esa libertad plena y para no dejarnos manipular y tampoco sobornar, ¿no? Y desde cosas pequeñas, ¿no? En las empresas, en los negocios, en el trabajo, en los estudios, siempre se dan estas cosas. Pero con esto nosotros podemos, creo, formar un criterio, una personalidad, una moral, una ética más firme y que pueda generar cambios a nivel nacional, por lo menos, ¿no? Eso es Claro, lo que me motiva y me llama esta lectura. el imperativo categórico de Kant. Una pregunta de lo que dijeron. En el noviciado les Oye, prohibían pero un leer. ratito voy a parar de grabar porque esto se publica en YouTube, dame un ratito. Llegamos hasta acá.